Y una vez que estamos en esos 1.000, ¿cómo pasaríamos de 1.000 a 10.000 al mes? Pues una vez tienes el equipo fundador y la idea, es eso, pues empezar a pegarte, con la idea, empezar a darle vueltas y encontrar ese product market fit. Es decir, por ejemplo, una cosa que hace la gente mal al principio es: yo genero mis primeros 1.000 euros, voy a escalar esto con Instagram Ads o con Facebook Ads o con Google Ads. O sea, un error, también lo hemos hecho en Internext mal. En Internext, pues cuando empezamos a generar un poquito de dinero, nos gastamos quizá pues cerca de $500,000 de euros en publicidad, en Google Ads y en Facebook Ads. Y pues que la gente te entra en clics, que la gente se registra, tal, alguno compra. Pero al final, como funcionan los ads, es una puja, ¿no? O sea, tú estás pujando contra una empresa que está establecida, o sea, pues yo qué sé, la que sea. En el caso de Nude, pues igual están pujando contra Zara o en Internet contra Google. Esas empresas son empresas establecidas muy grandes que tienen funnels de captación, de retención muy, muy bien estudiados y que están pujando al límite de lo que les es a ellos rentable, o incluso a veces por encima de ese límite simplemente por tener visibilidad. Entonces ahí vas tú un matado a pujar más que ellos para que te cliquen a ti y salir por encima de ellos o salir en la publicidad. Entonces eso generalmente no suele funcionar. O sea, para pasar de 1.000 a 10.000, incluso Tesla a día de hoy no se gasta dinero en publicidad, ¿no? Y lo grande que es la empresa. Entonces, no inviertes en publicidad. O sea, nosotros a día de hoy en Internext, prácticamente el budget de publicidad es cero. No invertimos en publicidad porque nos hemos gastado muchísimo dinero y no funciona, porque es muy difícil que eso sea rentable. Claro. Por el mismo modelo. Yo veo mucha gente que se piensa que la publicidad, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, es como la solución a que un negocio funcione, cuando no, simplemente es el negocio funciona y si funciona y tiene un buen embudo de ventas, se le puede... Quizá puedas escalarlo con ads, pero depende mucho del sector. O sea, al principio, para pasar de 1.000 a 10.000, tiene que ser con producto. O sea, en Internet, por ejemplo, pasar de 1.000 a 10.000, pues el producto era una porquería al principio, luego lo siguió siendo, hasta los 10.000 lo siguió siendo. Realmente hemos mejorado mucho el producto con el feedback de los usuarios. Pues, por ejemplo, cuando Nude sacó sus camisetas, me lo invento, o Vicious su primera hamburguesa, pues igual pues estuvieron un año hasta que la hamburguesa era medio decente, o la camiseta era una tela que la gente le gustaba. Entonces, en Internet el producto de Cloud, por ejemplo, lo hemos ido iterando mucho hasta que pues, era lo suficientemente rápido, que tenía X características. Entonces, es pues, tener tus primeros usuarios con esos 1.000 euros y luego ir viendo qué necesidades tienen. Igual tienen necesidades de otros productos además del tuyo. Pues en una camiseta, pues igual también zapatillas o yo qué sé, ¿sabes? Y ir montando tu negocio, pues lo que se llama con estrategia de product-led growth. O sea, que es decir, y muy centrada en el usuario, ¿no? O sea, y en el producto. O sea, si no puedes llegar a 10.000 euros con el producto, es muy difícil que hagas una empresa realmente grande. Porque si tienes que depender de ads desde el principio, es que no te va a funcionar porque tu producto va a ser una porquería seguro. Si eres honesto contigo mismo, es imposible que tu producto sea competitivo. Porque hay empresas que llevan miles de años haciendo lo mismo o parecido y tienen muchísimo más dinero. O sea que es imposible competir con ellos vía ads. Y al final, pues es lo que digo. O sea, quizá para escalar de 10 a 100 tenga más sentido que en este estadio. Ya, entonces sería centrar en producto. Centrarte en producto. Y luego, que va de la mano, centrar en cliente. Oye, mi cliente que ya tengo, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo puedo seguir vendiéndole a este cliente? Porque se me ha ido, o sea, yo a día de hoy, incluso en Internet, sigo contestando tickets de soporte para ver qué problemas. O sea, porque a mí, al final, si no estás dentro del negocio, en el día a día te llegan las cosas que te cuentan. Pero si quieres enterarte de verdad, tienes que estar hasta abajo, o sea, tienes que bajar hasta abajo del todo y ver realmente por qué se queja el cliente, ¿no? Entonces, preguntar al cliente por qué se ha ido, qué más productos compraría. O sea, hablar cuando te den alguna queja, pues preguntarle, realmente dedicarle tiempo. Al principio es lo principal. O sea, dedicarle tiempo al producto para que el producto sea más o menos razonable y tener un equipo fundador competitivo, o sea, al final y competente. O sea, una manzana podrida pues pudre al resto. Es decir, si tú tienes un equipo fundador con un tóxico, o tú montas un equipo para una empresa de 4 amiguetes que tal, pues eso no es muy difícil que vaya bien. O sea, tienes que ser muy selectivo con la gente que va a empezar al principio, teniendo en cuenta cuáles son tus límites de budget y que tampoco se va a venir aquí a trabajar contigo pues alguien que trabajaba en Google, porque no le vas a poder pagar lo mismo y tampoco le interesa lo suficiente el proyecto, pero dentro de la medida posible tener un buen equipo y una buena idea que vayas iterando y que sola por sí mismo vaya llegando a los 10.000 euros. Vale. Y imagínate, entra un problema, estamos generando 10.000 euros, mejorando el producto, mejorando todo, y llega una empresa de Estados Unidos que hace exactamente lo mismo. Nos copian literalmente todo. Y se ponen a competir con nosotros. ¿Cómo reaccionarías a esa situación? A ver, eso siempre va a pasar. O sea, es decir, en el mundo en el que vivimos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, siempre vas a tener problemas. En el sentido de, o sea, yo creo que la gente que le va bien en la vida, tanto las empresas como la gente como nosotros, normal, o sea, en la vida en general, no es una gente, o sea,
bueno, siempre hay casos, ¿no? Que son niños de papá y que se lo han dado todo hecho, ¿vale? Pero en la mayoría de casos yo creo que es gente que tiene una gran capacidad de resolver problemas. O sea, es muy iluso pensar que a la gente que a Elon Musk, por ejemplo, le ha ido bien en la vida porque se lo han dado todo hecho, le ha venido todo de cara. No es así. O sea, al final a la gente que le va bien en la vida es porque tiene gente lo suficientemente inteligente como para poder resolver problemas como ese, por ejemplo, o como lo que sea. O sea, o que un familiar mío tenga cáncer y puede seguir adelante, o que, yo qué sé, mi empresa tenga, pues yo qué sé, se nos caiga los servidores y pues, yo qué sé, nos manden todos a la mierda y puedes seguir adelante. O sea, eso te va a pasar y tienes que saber gestionarlo. O sea, cuando más grande es la empresa, más grande es el problema y más problemas vas a tener siempre, en todo. A nivel personal, con tu patrimonio, lo mismo. Cuanto más dinero haces, más complicado es de gestionar. Y si, pues en Internext al final tenemos competidores directos que hacen prácticamente lo mismo. ProtonMail ahora, por ejemplo, ha hecho Proton Drive, que es como Internext Drive. NordVPN ha hecho NordLocker, creo que se llama, o NordLayer o algo así, que es como Internext Drive. Y al final el que exista competencia, pues también valida el que existe mercado. O sea, al final yo cuando voy a un inversor, que eso también es una cosa interesante, ¿no? Lo de comentar el tema de inversión, quizá cuando ya estés en el estadio de 10 a 10.000 tenga sentido buscar inversores. Yo lo desrecomendaría al principio, porque cuando más pronto busques inversión externa, más porcentajes se van a quedar. O sea, cuanto más puedas retrasarlo, sí, cuanto más lo alargue, es lo mejor. Por ejemplo, en Lanzadera, lo que te decía, tú entras y no te piden nada de la empresa, o incluso si empiezas solo en tu casa, pues tampoco. Y en un futuro, pues cuando tengas ya el producto validado, ya generes 10.000 euros al mes, es más fácil que quieran entrar en tu empresa, se van a quedar menos porcentaje porque la empresa valdrá más dinero. Y el que exista mercado y hay empresas que hacen lo mismo, pues incluso valida tu idea para que te inviertan más. Dices, ostras, hay empresas grandes que hacen lo mismo y este tío no está loco. O sea, que podría llegar a ser un punto positivo porque claro, te está validando el negocio. Exacto. O sea, a día de hoy no existen monopolios en absolutamente nada, incluso pues, podcasts. Al final, claro, el que haya más podcasts está bien porque la gente, pues, o sea, no te estás inventando nada, no estás inventando la rueda. O sea, al final estás haciendo algo que tiene un mercado, que tiene una demanda, que la gente conoce y no tienes que explicarle desde cero lo que es un podcast o un canal de YouTube o claro, lo que sea. O sea, y hay un mercado y tú, pues, al final vas a competir en tu mercado para conseguir mayor cuota. Tesla, por ejemplo, tampoco reinventó la rueda. O sea, al final, Tesla es, creo, un coche eléctrico, pero partía de la base de que ya existía el mercado de los coches. O sea, no se inventó coches desde cero, sino que innovó en un sector. Exacto, un poco al final, pues, en un mercado en el que ya hay, pues, cierta competencia, haces algo un poco diferencial o no. O sea, no tiene por qué ser una innovación a nivel de producto, sino quizás de cómo se haga. Nude Project, por ejemplo, el producto es una camiseta al uso. Es la historia que te cuentan, el por qué lo hacen, cómo te lo venden, la realidad de por qué la gente lo compra. Me has hablado también de inversión. Esto también es un tema que para mí es totalmente nuevo, el hecho de que vengan inversores que inviertan en tu empresa, que te den dinero y que ese dinero al final se lo dan a la empresa para que siga creciendo y tal. Y hay empresas, o sea, hay inversores que sí que van a invertir en empresas que igual están ganando 10.000 euros al mes, pero hay inversores también que invierten en empresas que no están ganando dinero, pero porque tienen como un plan como a largo plazo. O sea, ¿qué estrategia ves más interesante? ¿El hecho de montar algo que no sea rentable, pero lo vaya a ser o...? Lo mismo, depende de lo que quieras. O sea, si tú igual tienes un interés personal por montar una empresa de cohetes, pues, hombre, hazlo. Si tienes la capacidad económica y el equipo para hacerlo, va a ser muy complicado, pero hazlo. Pero yo lo que te recomendaría es, si quieres hacer pues tus primeros 10.000 euros al mes, lo que te recomendaría es pues haz algo realista, que requiera de la menor inversión posible, que sea rentable. O sea, en Internext, por ejemplo, el año pasado generamos 2,5 millones de euros y generamos más de $500,000 de euros de beneficio. Este año vamos a generar unos 3 millones y pico de ingresos de facturación, también vamos a ser rentables. O sea, intenta pues crecer de forma sostenible, que no requiera muchísima inversión externa, porque va a ser siempre más complicado el hacer que crezca el negocio. Vas a depender mucho más de inversores. O sea, si tú no dependes de ellos, es mucho más fácil el que te quieran invertir. Cuando tú dependes de ellos para poder sobrevivir, va a ser mucho más difícil que te quieran invertir siempre. ¿Y cómo se consiguen inversores? Entiendo que en el caso de Lanzadera es como más sencillo porque estás como ya en un sitio, pero si no, ¿cómo se suelen conseguir en este mundillo? Pues, una vez, o sea, partimos de la base de que pues, tienes la idea, ya la has validado un poco, estás generando unos 10.000 euros al mes y pues por alguna razón quieres seguir escalando el negocio porque pues, quieres generar más dinero o pues, tienes competidores que pues, tienen empresas más grandes y quieres hacerla más grande o pues, para ser competitivo necesitas más recursos y quieres pues, crecer más rápido. Pues depende del tamaño de la empresa, ¿no? Pero si es así relativamente pequeña, lo más eficiente suele ser... O sea, es muy difícil que un inversor grande te meta dinero. Partiendo de esa base, lo más eficiente suele ser pues, ir a un crowdfunding, por ejemplo, que suele ser pues, plataformas
En Barcelona está, por ejemplo, Crowdcube o pues, hay plataformas de crowdfunding que lo que te permiten es publicar tu empresa, tu idea, y luego pues particulares te invierten 100.000, 200.000 euros en total, pues a 1.000 euros cada uno, una cosa así, y luego se genera un vehículo, pues Crowdcube, por ejemplo, Nomini SL, que sea un socio más en tu empresa que igual tiene pues, un 5%, me lo invento. Eso es lo más sencillo, ¿no? Crowdfunding para conseguir financiación. Al principio suele ser lo más fácil, porque ir a el fondo más importante de Estados Unidos a que te invierta, pues hombre, pues puedes hacerlo, pero suele ser más fácil después de unos años, ¿no? También puedes ir a Angel Investors, o sea, inversores, lo que se llama Angel Investors, que son gente pues, que igual invierte tickets de 20.000, 50.000 euros, pues ir por LinkedIn buscando a ver quién invierte o, no sé, informarte un poco e ir a pues, pasarles un deck con tu idea y que quieran invertir. Pero insisto, lo mejor siempre es no depender de inversión. Mercadona no tiene inversores, ¿no? Como tal. O sea, Mercadona al final es una idea que por sí misma ha ido bien. Entonces, cuanto menos dependas de inversores, Globo, por ejemplo, es todo lo contrario. Globo es una empresa que nunca ha sido rentable, que quema muchísimo dinero, factura mucho pero no ve un duro, porque al final es un marketplace que lo único que genera son comisiones y al final, aunque tenga mucho volumen de negocio, en realidad lo que le entra al banco es muy poquito dinero, relativamente. Entonces, siempre que puedas tener un negocio que te genera la mayor cantidad de dinero, o sea, al final esto no va de quién factura más, sino de quién se queda más dinero luego después de toda la película, ¿no? Entonces eso, ideas simples que no requieran de mucha inversión, y cuando quieras inversores, pues si es al principio, pues un crowdfunding o eso suele venir bien. Meterte en aceleradoras que te van a presentar también a contactos, tienen foros de inversión.